La guerra en Colombia ha tenido muchos matices, se ha transformado en muchas cosas, ha cobrado una infinidad de vidas y ha sido la razón del sufrimiento de un país por más de 50 años. Son muchas las razones que la iniciaron. La pobreza, la exclusión, la desigualdad son apenas algunas de ellas. Pero el tiempo se encargó de que esta guerra se convirtiera en una lucha de poderes, por la tenencia de la tierra, por el control del narcotráfico, y en medio de la disputa quedó la población civil. Colombia ha sido un país que ha tenido que vivir violencia durante muchos años. Ha estado asumida en una crisis social y política. Colombia es un país que ha tenido que vivir varios tipos de violencia a lo largo de mucho tiempo. En la falta de participación política, falta de acceso a la tierra, son varias de las razones que explica la violencia que vivimos. Con el tiempo en Colombia han nacido varios grupos guerrilleros. Representaban inconformidad frente a la situación política que vivíamos. El conflicto armado en Colombia ha sido una confrontación bastante compleja. La violencia ha generado controversias en muchas partes del país. Pobreza en Colombia. Particularmente el tema de medición de la pobreza en Colombia, las cifras más recientes sobre este fenómeno muestran un aumento del problema en términos de personas que se encuentran en una condición de vulnerabilidad. Colombia es un país muy desigual. En zonas rurales, urbanas, donde tuvo lugar el conflicto armado, progresar económicamente allá es bastante complicado. Es la evidencia de una sociedad que se caracteriza por la inequidad y la desigualdad entre ciudadanos que viven en un mismo territorio. La guerrilla, ante la imposibilidad de enfrentar al ejército colombiano en igualdad de recursos y armas, se vieron en la necesidad de idear nuevas estrategias para recaudar dichos recursos. Esto lo hicieron de manera distinta tanto en las zonas periféricas del país como en las zonas centrales. En las zonas periféricas lo que hicieron fue crear redes de aliados, tanto civiles como infiltrados, que les proporcionaban la información necesaria para poder llevar a cabo sus operativos en las regiones. El secuestro se convirtió en una práctica muy frecuente utilizada por la guerrilla para poder sostenerse en el conflicto. Dicha práctica la realizaban en las zonas periféricas del país y sobre todo era contra las élites de estas zonas. Esta práctica fue crucial y definió en cierta medida la trayectoria del conflicto. En primer lugar, el secuestro fue inicialmente un medio para obtener recursos, pero pronto se dieron cuenta que para sostenerse en el tiempo tendrían que hacerlo de manera prolongada. Si bien no lograban contrarrestar totalmente las fuerzas de seguridad, alteraban la capacidad del gobierno de mantener el orden local. Pablo Escobar transformó la historia de nuestro país. Movilizó a jóvenes urbanos. Sin embargo, Pablo Escobar no fue promotor del negocio. En Colombia esto ha sido una actividad frecuente durante los últimos años. El narcotráfico da fuerza económica a los grupos armados, eso traduce a la compra de armas. La razón por la que los políticos y criminales pueden ofrecer protección es porque disponen del poder suficiente en una sociedad para garantizar que efectivamente los riesgos del negocio puedan disminuir un poco. Los narcotraficantes colombianos y los narcotraficantes de otros países tuvieron que desarrollar mecanismos de reducción de riesgos alrededor de dos principales fuentes de protección y amenazas disponibles: el Estado y los otros criminales. A cambio de una parte de las rentas del negocio, recibían protección contra el Estado para sus centros de fabricación de cocaína y las pistas de llegada y salida de mercancía.
El secuestro y el narcotráfico dejan claro que a lo largo del conflicto se fueron perdiendo las razones y los objetivos iniciales del mismo. La guerrilla, por ejemplo, ya no buscaba como principal objetivo llegar al poder nacional y se enfocaron en el secuestro, en las extorsiones y en administrar las rentas de las primeras fases del narcotráfico. La élite ya no buscaba evitar que la guerrilla llegara al poder, sino contrarrestar los constantes ataques en las regiones, los secuestros, las extorsiones, y también buscaba frenar el narcotráfico. Evidentemente, como los ataques a las élites regionales eran mucho más fuertes y frecuentes que a las élites del centro del país, se empezó a generar una tensión entre ellas. La élite central no mostraba gran interés en garantizar la seguridad de las regiones. Es por esto que se llegó a un acuerdo, el cual consistía en que si bien el Estado no invertía lo suficiente en seguridad para las regiones, no iba a interferir en la creación de grupos armados insurgentes o contrainsurgentes como los grupos paramilitares, y estos se encargarían de velar por la seguridad de las regiones. Los grupos paramilitares, entonces, iniciaron con la dominación de algunas partes de las periferias. Esto lo hicieron de una manera criminal y muy violenta. Esto explica por qué, según el informe del Grupo de Memoria Histórica, el mayor número de violaciones a derechos humanos fue perpetrado por los paramilitares y no por las Fuerzas Armadas del Estado. En 1994, los hermanos Castaño crearon una organización paramilitar que absorbía todos los grupos paramilitares que ya estaban creados en ese momento y que buscaba expandirse o tener presencia en todo el territorio nacional. De esta manera también controlar las rutas del narcotráfico. Fue así como entró un tercer actor en el conflicto armado mucho más violento y sanguinario. Así entonces como el conflicto armado en Colombia termina alejándose totalmente de las razones que lo iniciaron. Ya dejó de ser un enfrentamiento entre dos grupos con ideas opuestas de país, la insurgencia guerrillera y el Estado o la élite, y se convirtió en el cómo dominar a las regiones periféricas indefinidamente para extraer todo tipo de recursos, tanto económicos como políticos, mediante la dominación de la población civil.